Ya la tuvimos ayer con nosotros, ella es Conexión Familia Tierra, es licenciada en psicología, hipnoterapeuta, terapeuta holística y transpersonal. Es facilitadora, y guía en los procesos de autoconocimiento y de conexión del ser. Es fundadora de la comunidad Conexión Familia Tierra, que lo podéis encontrar en Instagram y también en YouTube, y ahí ofrece su contenido y sus servicios. Vamos a ver la ponencia tan interesante que nos trae hoy Shang de Conexión Familia Tierra. Dioses, seres feéricos y extraterrestres, esos atemporales acompañantes de la humanidad. Hola, hola, hola Aurora, hola espectadores, hola gente bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas hoy de contaros una historia interesante. Sí, Un sí, buen recorrido. Sí, es sí. jugoso, ¿eh? Esto que nos trae. Sí, sí, me he venido un poco arriba, pero yo creo que va a gustar y bueno, vamos Estoy a segura de ello. exponerlo. Sí, Bien, voy a asegurarme de que puedas, yo creo que sí puedes compartir pantalla. Bien, sí. A ver. pues aquí os dejo con Conexión Familia Tierra y esta ponencia tan interesante. Nos vemos a la vuelta. Muy bien. Pues aquí estamos. Dioses, seres féricos y extraterrestres. Seres féricos, para que alguna persona que igual anda un poquito perdidilla por ahí, quiere decir los seres elementales o espíritus de la naturaleza, o lo que también conocemos de forma habitual y popular como hadas, duendes, gnomos y demás. Deciros que esta historia que os voy a contar es mi visión de esta historia. Evidentemente aquí voy a dar un montón de pinceladas, pero el tiempo es limitado y la historia pues tiene demasiados recovecos como para poder recorrerla en 40 minutos. Así que solamente es mi versión particular y resumida de nuestra historia, junto con todos estos seres. Uy, este no es. Pues espera. Ah, sí era. Pero cosas del directo, que al final no le quita una cosita en Canva. Bueno, volvemos a poner. Ahora sí. Y ahora también. Vale, vamos allá. ¿Sabes qué tienen en común los dioses antiguos, las criaturas mágicas del folclore popular y los modernos extraterrestres? Pues esta pregunta me hice yo una vez y empecé a investigar y a ir conociendo. Entonces, dejadme que os cuente una historia y lo veis por vosotros mismos a través de estas palabras y de esto que os voy a ir compartiendo. La época de los dioses. Vamos a empezar por aquí. Vamos a hablar un poco del mundo antiguo, de la época de los dioses y ver cómo planteamos esto. Bueno, la humanidad siempre hemos sido súper curiosos, hemos preguntado muchísimas cosas para dar sentido a la vida y a las grandes preguntas y siempre hemos observado todo el entorno natural y a nosotros mismos a lo largo de todas las épocas. Entonces, todos esos primeros fenómenos observados en la naturaleza han sido siempre atribuidos a seres mágicos o divinos. Y lo que al principio igual eran pues, rayos, eclipses, cometas y diferentes cosas naturales, pues poco a poco se fue personificando en diferentes dioses que tomaron forma antropomorfa. Aquí voy a hablar yo un poco más de mitología y voy a hablar un poco más de esa versión, tomando a los dioses por una vertiente que pueda ser más arquetípica, pero también sabiendo que hay muchas personas que los toman como, sí, como seres que tengan más o menos realidad, depende de las creencias de cada uno, y que incluso como vamos a ir observando a lo largo de toda su historia, han hecho tantas cosas y han interaccionado tanto con los seres humanos que a veces yo también os pregunto, ¿creéis que solo eran seres energéticos o simples puntos de la mente, creencias o fantasías, o igual eran gente que también pululaban por ahí? Bueno, puede haber muchas hipótesis, muchas maneras, cada uno lo veréis de una forma. Yo voy a ir dando un poco la visión, como os he dicho, más mitológica en principio, y si es necesario le pegaré alguna puntilla más en concreto.
en esta época de los dioses. Lo que sí que está claro es que todas las culturas de la Tierra han desarrollado su propio panteón de divinidades, que principalmente están divididos en 3 reinos, y siempre son 3. El reino del cielo, el reino de los mares, que también incluye un poquito lo que es la tierra, y el inframundo, que es pues debajo, ¿no? El subsótano de la tierra, las cuevas, las profundidades marinas. En esos 3 reinos normalmente se ponen a todos los dioses, sean dioses o diosas, y cada uno con las cosas que tenga a su cargo. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto pues cuatro ideas de 4 culturas diferentes para que podáis ver esto del cielo, el agua y la tierra y las profundidades. Si nos vamos a la cultura griega y al panteón griego, tenemos al dios Zeus, que es el dios de los cielos, tenemos a Poseidón, que gobierna los océanos, y tenemos al dios Hades, que es el que gobierna el inframundo. Ahí los 3 están cubriendo estos 3 aspectos. Si nos vamos a una cultura maya, tenemos también a 3 dioses que vuelven a incluir los 3 aspectos. Ichamana, que lleva el tema de los cielos, Chac, que lleva el tema de las aguas, y Akuch, que lleva el tema del inframundo y los muertos. Si sigo mirando cualquier otra cultura, he visto en la parte inca, ¿no?, que tenemos representados con unos animales de poder, pero de nuevo lo mismo. Un cóndor para gobernar los aires, un puma para gobernar la tierra y la serpiente como animal del inframundo para representar esas profundidades. Y si nos vamos a la cultura sumeria, tenemos a Anu o Enki, depende de la interpretación, que son los dioses del cielo. Tenemos aquí hay un fallo, Anu y Enlil, que son los dioses del cielo, Enki, que es el de las aguas, y Nirgal, que es el del inframundo o el del subsótano, ¿no?, el de los muertos. Y esto en cualquier cultura que le deis vuelta, si vais a la nórdica, si vais a otras culturas pues de Oceanía, de Asia, todas las civilizaciones con deidades tienen dioses que se van repitiendo, con un poquito cambiados, pero que gobiernan estos 3 reinos. Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, pues que a lo largo de toda la etapa de la humanidad ha habido un buen puñado de diosas madres, dadoras de vida. En muchas culturas la vida empieza con una diosa madre, en otras no, depende. Luego hay unos dioses de los cielos para representar ese principio masculino también, que suelen cubrir fenómenos meteorológicos como los rayos, por ejemplo, con el Thor nórdico u otros, o el Zeus también griego lleva los rayos, y un montón de dioses más de los cielos. Hay algunos que son protectores de los animales y la naturaleza, todos esos dioses de las cosechas, todos esos dioses que tienen que ver con los sacrificios de cómo se planta el trigo y luego hay que cortar el trigo para llevarle al granero, y todos los ciclos estacionales, pues en un montón de mitologías son los dioses animales, agrícolas, de la naturaleza. También hay muchos dioses protectores del ser humano, de las propias tecnologías, entendidas tecnologías como técnicas de conocimiento, no como cosas informáticas, tecnológicas o cosas actuales, ¿no?, de microchip y historias de estas. No, tecnología puede ser, tengo la técnica para construir un edificio, tengo la técnica para hacer agricultura, tengo la técnica para pescar. Divinidades de la guerra, del amor, de la familia, del conocimiento y casi cualquier cosa que se te ocurra. Así que había dioses hasta, vamos, es que dioses de las esquinas, de los entrecruzamientos, dioses de la cocina, dioses de todos los lados. Siempre cualquier actividad de la vida humana tenía una representación por un dios o una diosa concreto. Se pueden ver en todas las culturas y en todos los países del mundo en la Edad Antigua, y siempre siguen el mismo patrón con ligeras variaciones. Vamos a ver qué hace. Los dioses siempre siguen el mismo guión, más o menos. Un primer punto: aparecen en algún momento en la historia de esa humanidad para crear el mundo, poner el orden, hacer disipar el caos, bueno, este tipo de cosas. Es como una especie de inicio de línea, de inicio de narrativa, ¿no? Esto te lo cuentan los humanos porque, aunque teóricamente no estaban, sí se acuerdan o lo saben. Lo cual siempre me ha hecho muchísima gracia, porque si los dioses estaban al principio, pues como los humanos lo vieron, ¿no? Pues bueno, ahí hay cosas que pensar como tal. Un segundo paso: los dioses se dedican a hacer algo con el ser humano. Algunos lo crean, después de haber creado el mundo y haber puesto las montañas, los cielos, los inframundos y todo, vamos a hacer al ser humano, que nos aburrimos un poco, y ya no queda muy claro si es un poder divino o incluso una mezcla de genética, porque es que en algunos libros sagrados, incluso ahí, se habla de mezclas genéticas.
de ciertos pasajes que se podrían interpretar así. Y otros dioses los marean, ¿no? Si no hay buena suerte, pues también hay dioses bastante capullos, bastante que parece que no aman mucho a la humanidad. Y bueno, en el mejor de los casos también la ayudan, enseñándole un montón de cosas útiles, tecnológicas, como si el ser humano no tuviera idea de nada. De nuevo, soy un poco irónica porque a pesar de que hemos pasado muchas etapas en este planeta, en serio, no, como que no tuviéramos idea de nada, el ser humano siempre ha sido súper observador de la naturaleza. Yo no me creo que las personas de la antigüedad miraran al cielo y pensaran que eso era algo extraño cuando, o sea, si veían algo raro, era que no era lo habitual. No se perdían tanto como a mí me parece que nos han hecho creer actualmente. Pero bueno, son cuestiones también de opiniones y de visiones. En un punto 3 hay una época dorada entre esos dioses y esa civilización, pues esa civilización hace caso a sus dioses, los adora, lleva adelante las tecnologías que les han regalado y hay un tiempo de convivencia y prosperidad. Y la cultura prospera también. Pero luego, ¿qué pasa? Que como todo lo bueno también tiene que acabar, hay un momento en que esos dioses y esos humanos en concreto no acaban de aclararse, y bien porque hay una traición entre las familias de sacerdotes o reales, o entre alguien y los dioses, o hay un cataclismo de ese lugar, o pasa absolutamente cualquier inconveniente, y por lo que sea, esos dioses dejan de estar presentes de repente o poquito a poquito y se da un cambio. Entonces, en el cuarto paso, lo que es el recuerdo de esos dioses en concreto se acaba sincretizando con otras ideas nuevas y otros dioses nuevos que aparecen de repente o que ya estaban ahí, y a veces se vuelven mito o leyendas o incluso son perseguidos. Aquí en los dibujitos he puesto varias cosas interesantes porque hay bastante evidencia de que algunas de los cultos antiguos han evolucionado en otros nuevos. Entonces, por ejemplo, a la izquierda tenéis a Isis, amamantando a Horus, que son de la cultura egipcia. Y bueno, pues eso hay bastante acuerdo en que fue una de las inspiraciones para luego construir las tallas románicas de la Virgen María y el Niño Jesús. Si lo veis ahí, pues se parecen bastante. El principio que hay de esa diosa madre que es capaz de tener a un hijo, que además es el horizonte del mundo, tanto como es Horus, que es como la nueva esperanza, como Jesús, que era la nueva esperanza para en aquel momento y para sus seguidores posteriores, pues es el mismo principio arquetípico. Y la forma de representarlo también es muy parecido. Y abajo tenéis, os he puesto, a la diosa celta Cerriwen, que lleva un caldero. El caldero en la cultura celta es el símbolo del sagrado femenino y es el lugar de la transformación. Representa el útero en la mujer. Entonces, bueno, pues esta diosa luego acaba mutando a lo largo de los años a la figura de la bruja clásica de terror o de Halloween, que es fea, que tiene un sombrero, pues como aquí os he puesto. Y entre medias, pues tenemos todas esas criaturas mágicas, hadas, duendes y todo, que van mutando y que vamos a ir viéndolos poco a poco también. La época de las criaturas mágicas o el olvido de las antiguas religiones. Bueno, ¿qué nos pasa? Pues que después de la Edad Antigua pasan dos cosas principalmente a lo largo de esos siglos. Primero, aparición de nuevas ideas religiosas, que como hemos visto, lo que estaba antes, si no persiste, se acaba mutando, o se acaba ocultando, o se acaba sincretizando. Y dos, nuevos descubrimientos, que eso abre tanto viajes para conocer ya todo el mundo a través de los océanos, ciencia aplicada de otra forma un poco diferente a como se aplicaba en la Edad Antigua, y más exploración. Así que parece que ahora esos lugares para los dioses antiguos se empiezan a arrinconar y las personas lo ven de forma diferente. Vamos a ir viendo a ver cómo. De deidad a cuento de hadas en varios pasos, porque claro, no se pasa de ser un dios que tiene el poder del Olimpo o el poder de donde sea, de su localización, a convertirse en un mito así de repente. Esto es un proceso sociológico y es un proceso de creencias. Y vamos a ver este punto de cómo las religiones van mutando. Renovarse a morir, que es una frase muy típica, ¿no? Porque dice, si no te renuevas, pues igual te mueres. Pues a ver, entonces aquí cada uno decidió. Algunas religiones se pueden renovar, se renovaron, y de hecho crearon nuevas historias, o empezaron nuevos comienzos, hicieron como su reset, y dijeron, bueno, vamos a empezar de nuevo, pero con personajes nuevos, poniendo atención en otras partes.
pero siempre apoyándonos en nuestras antecesoras, con mucha fuerza, porque al final los humanos, aunque seamos creativos, siempre miramos lo que hay atrás para inspirarnos, construir los siguientes escalones de lo que hay delante. Así que muchas de las religiones que se volvieron nuevas en aquel entonces tenían base, como luego os voy a ir contando, con las antiguas. Y otras creencias, otras religiones, otras formas de ver la vida, pues se tuvieron que esconder o se tuvieron que sincretizar para sobrevivir. Esconderse directamente era, mira, o nos escondemos y nos volvemos secretos, o aquí el rey o el emperador de turno va a poner una ley que va a hacer que nos persigan. Así que muchas creencias y religiones se escondieron. Y sincretizarse es una forma como de disfrazarse. Es decir, no me dejas adorar a mis dioses antiguos, no importa, me los invento, los cambio de nombre y pasan por alguno de los tuyos, ¿vale? Y así me dejas, ¿sí? Entonces, esto ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad un montón de veces. Es interesante también recordar que lo que se llaman las 3 religiones del libro, se llaman así porque tienen un origen común y van rotando, y de hecho tienen el mismo, uno de los inspiradores, ¿no? El arcángel Gabriel, está en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Las 3 religiones del libro reveladas son como la trilogía del libro. Pues incluso estas, que son bastante monoteístas y que donde estuvieron y donde surgieron tomaron más poder apartando a otras, pues resulta que incluso ellas, en sus orígenes, tenían tantos componentes mágicos, esotéricos y mistéricos como las culturas de las que previamente venían o se inspiraron. Así que eso del monoteísmo, pues sí, es otra forma de hacerlo, pero que nadie nos diga que era el único verdadero, porque las corrientes imperantes antes de eso eran politeístas, animistas, de otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Pues donde surgieron esas 3 religiones del libro, hay algo de egipcio, por supuesto, en muchas de las liturgias, en muchas de las ramas culturales, hay algo de sumerio y de muchas más cosas, como caldeos, que es otro pueblo que está por allí, por la zona, platónico, porque también hay algo de griego y de gnóstico también, esenio y un montón de pueblos que había antes que estaban en la zona y que cuando surgieron estas 3 del libro, pues dieron sus ideas o se sincretizaron ahí, o se ocultaron y sobrevivieron, depende. Y mucho más en la base de todas estas creencias. Entonces siempre hay cierto sabor a genios del desierto, a pequeños que vencieron a gigantes, como David, que venció a Goliat, o esos genios del desierto, que son los previos, ¿no? En las culturas islámicas, antes de que pre-Mahoma, ¿no? Pues ahí están los genios del desierto, los Dijin del desierto. O al lado seres de espadas flamígeras, no muy diferentes a las de otras culturas de la tierra que estuvieron antes que ellas. Porque estos ángeles judio-cristianos y luego del Islam no son de ahí, son sumerios. Incluso igual antes. Porque esto de ver a seres humanoides con alas viene de muy antiguo también. Entonces, bueno, que aquí nadie se ponga el copyright de la invención, que somos un poco copiones, o más que copiones, yo diría que somos un poco como que nos subimos en el hombro del anterior para seguir avanzando hacia adelante y tratando de seguir comprendiendo todas estas cosas que pasan y de dar respuesta a las preguntas más importantes de la humanidad. Así que cada uno lo hace como puede y cada uno lo hace con la narrativa que puede. Entonces, ¿qué pasa con estas 3 religiones del libro? Pues que por lo que sea, ganan la batalla en estar en el top 10 de la actualidad de esa época, de ese momento, por diversos motivos, y más allá, por supuesto, de políticas o de polémicas y de formas culturales de pensar quién puede ser un dios o dioses más verdaderos que otro. Simplemente, a mi modo de ver, son cuestiones sociopolíticas, antropológicas, incluso de suerte a veces, de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y así una idea sobrevive y otra no. Seguimos con esto. Entonces, en el mundo de aquel entonces, que siguió influyendo al mundo durante los siguientes siglos, estas 3 religiones ocuparon su asiento, consiguiendo un nuevo estatus de verdad. Cuidado que esto es interesante, el nuevo estatus de verdad, porque antes de organizar estas 3 ya en la edad, bueno, en la Edad Media, ya estaríamos por ahí más o menos, si la gente convivía pacíficamente con su idea de dioses, era como, ¿qué dioses tienes tú? Tales, ¿y los tuyos cuáles son? Estos. Ah, pues a ver qué dios es más fuerte. Entonces, esto no hubo ningún problema, ni cuando los romanos estuvieron en las tierras de los celtas, no hubo problema, ni otros tantos, ¿no? Convivían, sabían que había ese tipo de funcionamiento, ¿no? Sabían que
que había diferentes formas de dioses. Y claro, después de este nuevo estatus de verdad, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto entraba en su nuevo, todo lo que no entraba en este nuevo marco de verdad fue considerado la palabra pagana o mágico, herético o brujeril. Ya depende también de la época que vamos a ir viendo. Aquí he puesto dos arbolitos, porque igual, no sé si los conoceréis alguno de los dos o los dos. Los dos se llaman árbol de la vida o tienen mucha relación con el árbol de la vida. Lo que pasa es que depende de la cultura de donde surgieron y depende de vosotros dónde estéis y qué referencias culturales tengáis, habéis tenido más suerte o menos suerte de reconocer uno u otro. El de la izquierda pertenece al árbol de la vida de la cábala que es preabrámica, ¿vale? Y que aunque luego se introdució un poco como la parte esotérica del judaísmo, hay autores que dicen que es previo. Eso es lo de la izquierda. Y el árbol de la derecha es el árbol mitológico Yggdrasil, de la cultura nórdica. Ambos árboles hablan de reinos, de potencias, de arquetipos, de lugares a transitar. Hablan de un viaje, del viaje del humano a través de cada uno de los reinos y de los estados y de cierto conocimiento e iluminación y saber lo que existe en el mundo. Lo que pasa es que es muy curioso porque a veces, como os decía, depende de dónde se esté, ha sobrevivido uno u otro o ninguno. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? De cómo se guardan o cómo se dice que una cosa es verdad, mentira, o cuando una cosa funciona o no funciona, dependiendo del tiempo y del lugar. Entonces, con esto que os cuento, a lo largo del tiempo, el dios del judaísmo, Yahvé, se quedó sin su consorte femenina Aserá en algún momento de su historia. Yo cuando escuché esto dije, ostras, que de la religión previa más monoteísta que yo tengo conocimiento, resulta que al inicio eran dos, un principio masculino y otro femenino. ¿Y en qué momento se quedó sin la parte femenina? Bueno, pues hubo un momento histórico en que, por lo que sea, sus cosas, se quedó solamente con la parte de Yahvé. Y hasta así ha llegado a día de hoy. Y no muchas personas conocen que Yahvé, en sus orígenes, tenía una señora diosa que se llamaba Asherah a su lado, por ejemplo. O otra idea, ¿no? Una deidad tan famosa en su grecia natal como Pan acabó siendo la imagen del demonio cristiano. Pan es un fauno, Pan es el dios de los animales, tiene cierta relación con esos animales, con los bosques. Y claro, ¿qué le pasa? Que es un fauno que tiene patas de cabra y cuernos de animal astado, porque los cuernos representan la virilidad, representan el principio masculino. Entonces, cuando esto mutó, pues de repente se convirtió en el demonio cristiano. Se tomó esa imagen. Y aquellos magníficos relatos de Oriente solo quedaron en los cuentos de Sherezade, que Sherezade le contaba cada noche al sultán de las 1001 noches. ¿En qué momento la cultura del Islam se volvió como hoy la conocemos y nos ha llegado? Si cuentos como las 1001 noches, habla de todo. Si aquello era muy diferente, ¿no? Entonces eso nos habla de previo, de cómo eran las cosas y cómo van surgiendo diferentes cambios sociales, políticos, religiosos, pues se va contando una historia u otra a través de los siglos. Y ahora ya nos vamos aquí a la ilustración, la nueva ciencia y la razón, que esto es más o menos siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Vamos a conglomerarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el mundo fue mucho más conocido gracias a los grandes viajes de comercio por todos los continentes, que ya estaba todo súper reconocido, ya no había monstruos marinos porque ya nadie los veía, porque ya había barcos que daban vueltas por todos los lados. Entonces los pobres monstruos marinos yo creo que se tuvieron que esconder un poco por el estrés o algo. Y cuando los pensadores pudieron explicar nuevos descubrimientos basados en observaciones y el método científico, como aquí este hombre de Leonardo da Vinci, con las proporciones y todas estas cosas, que esto es todo el Renacimiento, o cuando los intereses de los poderes establecidos cambiaron, claro, depende de qué interés era o no, que esta historia nuestra es más política y económica que más espiritual, por lo menos en lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Si miramos de aquí hacia atrás. O cuando el ser humano volvió a ser un poco el centro de atención en lugar de los dioses, porque sí es verdad que había una época previa que era todo los dioses o el dios único, y también había que hacer un pequeño giro para prestar de nuevo atención al ser humano.
para volverlo a poner en su lugar, que ya estábamos escondidos entre tantas cosas divinas y enormes. Entonces ellos, los dioses antiguos y todo esto, acabaron de meterse bajo tierra y convertirse en cuentos de hadas. Eso en estas épocas. Y aquí seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos seres divinos que eran dioses se convierten en cuentos de hadas, se convierten en el mundo mágico. Pues sí, durante los siglos XVIII y XIX surge el gusto por recopilar el folclore popular y convertirlo en cuentos y leyendas. Todas esas historias que nos han llegado de los hermanos Grimm, de Andersen, de Perrault, todos estos, Caperucita, los Blancanieves y los siete enanitos, el ese pulgarcito y cosas de estas, son adaptaciones populares de historias que se contaban en los países que fueran, adaptados a una población para contar y dar cierta moralina en ese momento, ¿no? Ciertos consejos y pautas a la población. Y entonces todas estas criaturas que podían ser mágicas, pues se les quita un poco los galones y dicen, no, pero ahora vamos a convertirlas en duendes y hadas, y por supuesto nada de creer de que la naturaleza es divinidad o divina, nada de creer de que hay espíritus elementales, no, cuidado, nada de creer eso. Entonces, bueno, pues hay una parte donde en los cuentos populares aparece esa crudeza de la época. Yo creo que no hay cuento más sádico que el de Caperucita Roja, si lo pensáis bien. Era más sádico todavía en su versión inicial, porque habla de cosas muy chungas y muy turbias, como, bueno, cuidado con quién te vas y con las niñas a ver con quién se van. Bueno, hay asesinato, canibalismo y, si me apuras, hasta corrupción de menores, vamos a decirlo así. Y bueno, pues así tenéis un montón de cuentos que luego se han suavizado para actualmente poder contarlos. Y luego hay un aspecto también muy romántico, con la parte romántica, que todo ese mundo feérico pues lo convierten en cuadritos de las alegres cabalgatas de las hadas, que se ven de vez en cuando, como una ensoñación, como un relato fantástico, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Los orgullosos dioses irlandeses Tuatha de Danann, que son un panteón interesantísimo que os invito a descubrir, acaban por meterse bajo tierra y acaban por convertirse en ese mundo misterioso de hadas, duendes y magia, para las gentes que los ven entonces. A ver, aquí sí quiero hacer un inciso, porque aunque estoy hablando de este tipo de transformación, evidentemente que también hay un mundo elemental, un mundo de espíritus de naturaleza, que existe y está ahí. Pero aquí simplemente hago señal de cómo se va cambiando una cosa por otra, ¿no? Entonces ahí están, ocultos, ahora ya son producto de la magia, ya no son dioses. Ahora forman parte de la fantasía, lo que antes era una realidad integrada en la vida cotidiana de la gente. Ya no hay tantas persecuciones por motivos de creencias religiosas, bueno, cada vez hay menos. Esto de la ciencia hace que ya los juicios de brujas y todo eso deje de ir pasando poco a poco, pero ahora pasa otra cosa, la ridiculización de las creencias que no concuerdan con la mayoría. Sé que aquellos que crean todavía en dioses que no son famosos para la época, o en hadas, o lo que fuera, o en duendes, o en la naturaleza, o en la fuerza del sol, o de la luna, o lo que fuera, en muchas culturas tipo occidentales, sobre todo, se empieza a ridiculizar a esas personas, es decir, que son pues gente del campo, gente que no entiende, gente que no escucha y todo esto. Y entonces, mientras pasa todo eso, se rescatan estas historias en cuentos populares, como os decía. Y entonces, si tras la conquista de los 7 mares dejaron de avistarse sirenas en los mares, que era súper común antes, de los relatos de marineros siempre ha estado el cuento de la sirena, pues tiene que aparecer la figura de la sirena en el cuento de la sirenita de Hans Christian Andersen, porque aquí nada se puede transformar. O sea, todo lo que hay tiene un viso de verdad y tiene un viso de narrativa y de historia. Y lo importante es saber diferenciar qué es una cosa u otra. Cuando las campiñas fueron industrializadas y urbanizadas, con la revolución industrial, la creencia en los duendes se relega a un segundo lugar, a una superstición, una cosa de pueblerinos. Pero claro, como es tan fuerte, pues tiene que sobrevivir en cuentos como, por ejemplo, El zapatero y los duendes, de los hermanos Grimm. Y gracias a estos cuentos, pues nos han quedado gran parte de los relatos populares y folclóricos también. Y nos vamos al siglo XIX ahora. Aquí pasan cosas muy interesantes. En el siglo XIX
la gran clase social que está en alza, que es la burguesía, es súper curiosa. Además tiene dinerito, porque antes las otras personas no tenían tanto dinero, había muchos más estamentos sociales, más bien estaban los ricos, los nobles, ¿no? El rey, los nobles y luego los campesinos. Pero ahora surge la burguesía y ellos tienen dinero. Y además les encanta investigar y pueden investigar. Entonces ahora surgen unas nuevas ideas. Y estas 3 ideas que os marco aquí, a mí me parecen fundamentales para comprender luego lo que ha pasado en el siglo XX y ahora en el último. Lo primero de todo, vamos a hablar del movimiento espírita. El movimiento espírita es el movimiento pues de estudio de los espíritus, de ver qué pasa con las personas cuando se mueren, de recoger todos esos relatos de familiares que han visto a sus fallecidos y de intentar estudiarlo de una forma un poco científica o lo más científica que se puede para la época. Entonces hay un buen espiritismo en Francia, que es el de Allan Kardec, y luego también hay mucho en Inglaterra en esta época. Puesto a Allan Kardec porque es este señor de la izquierda y él escribió el libro de los espíritus en 1857. Él se le ocurrió hacer una forma muy interesante de tratar de validar la información que le daban los espíritus, y era que el tipo inventó una especie de método científico donde tenía varios mediums y hacía una batería de preguntas siempre igual, y los mediums no tenían relación entre ellos, les iba preguntando las mismas cosas y obtenía respuestas o iguales o complementarias. Entonces él decía, bueno, aquí parece que hay una realidad más allá, a esta gente no parece que se lo esté inventando porque me están diciendo lo mismo, con algo concuerdan, y además van concordando las historias. Y esto pues ha sido el paso para que a día de hoy pues todo este mundo de los espíritus actuales, del trabajo con la muerte, más allá de la muerte, el acompañamiento, las experiencias al borde de la muerte y todo, se vean como más reales y haya más investigadores que lo investiguen en serio y hay personas que lo vivan y que entiendan que es verdad. Y es gracias a este movimiento. Empieza ahí. El segundo punto que empiezan son los viajes a Oriente. Aquí en el 19 tenemos que pensar que quien gobierna el mundo es el Imperio Británico. ¿Y qué tiene el Imperio Británico? Aunque no me gusten mucho estas cosas, pues la India tiene relaciones con China, con Asia, tienen el camino abierto hacia allí y muchos de los burgueses británicos pues, se van a viajar a las colonias que tiene ese imperio. Y ahí redescubren en Oriente la cultura hindú, que había estado bastante calladita durante la Edad Media, como aquí en Europa por lo menos, la cultura tibetana, la china, lo que fuera, ¿no? Un montón de culturas se redescubre. Y también se redescubre el camino del maestro, porque el camino del maestro no es europeo, es asiático, oriental. Todo esto de los maestros de las artes marciales que nos hacen tantas gracias en las películas, ¿no? El respeto por el maestro, el ser aceptado por un maestro, el ir a un dojo de artes marciales o a un dojo de filosofía taoísta o de lo que sea, todo esto es de Oriente. Entonces, ¿quién se lo trae a Occidente? Pues esta señora que os sonará, Elena Petrova Blavatsky, que ya escribe La doctrina secreta de 1888. Esta señora tiene contactos para viajar, se sabe que estuvo en la India y en otras zonas, ella también era medium, investigadora, y entonces, bueno, fue contando una historia de la vida y de la tierra entre lo que supo de algunas cosas de las culturas orientales y lo que ella decía que canalizaba o intuía o relacionaba. Y de aquí es súper importante también porque de este punto nos sale toda la cultura de los maestros ascendidos que va a sintetizar en la metafísica de Tony Méndez después, y entonces en todo lo que hoy tenemos de maestros ascendidos con sus rayos de colores nos vienen un poco de aquí y nos viene también con esos ángeles que los acompañan y esas potencias divinas y todo el equilibrio femenino y masculino nos viene bastante de este lado. Y por último, el punto 3, las logias. Las logias, ¿qué son las logias? Pues esas asociaciones culturales o religiosas o espirituales que se tuvieron que volver secretas porque tenían conocimientos muy importantes y que en las épocas de persecución o que había otras religiones más fuertes que no permitían otras verdades diferentes a las suyas, pues tuvieron que volverse secretas. Pero evolucionan a través de todos estos siglos y aquí empiezan a asomar la cabeza otra vez y decir, hola, estábamos aquí y resulta que tenemos en nuestros archivos información de los caminos iniciáticos y mistéricos de Egipto, de Sumeria, de, yo qué sé, y de todos estos lugares, ¿no? De griegos también, todos los ritos antiguos,
y un montón de cosas que ellos habían guardado y que habían seguido estudiando y haciendo en la clandestinidad. Aquí se empieza a abrir y tienes la oportunidad de salir a la luz poquito a poquito. Entonces, a medida que se van observando, ¿no?, que se va abriendo un poco la opinión pública y ya no hay persecución, ellos se van abriendo, se va haciendo público, y esto me parece súper interesante porque nos da la base para dos cosas nuevas que ocurren ahora, también en el siglo XX, que es todas las corrientes del reconstruccionismo, que eso quiere decir, desde aquí, volver al pasado para reconstruir las culturas europeas antiguas o de otros lugares también, pero aquí yo lo que más conozco es pues, reconstrucción celta, grecorromana, también egipcia, nórdica y todo lo que hay en este sentido. Y luego la apertura a las corrientes neopaganas del siglo XX, porque aunque algunas eran un poquito anteriores al siglo XIX, creo que los neodruidas surgieron el siglo, no sé si el XIX, el XVIII, ya tenían su logia y iban hablando entre ellos, luego se hicieron públicos. Por ejemplo, la Wicca, que es una religión neopagana del siglo XX, esta surge porque su fundador, que es Gerald Gardner, es un hombre que pertenece a varias logias y él encuentra una información folclórica, en principio, de lo que es de Inglaterra, ¿no?, de las tradiciones de las brujas inglesas que habían sobrevivido a todos los largos años de Edad Media y de ciencia y de todo. Entonces él lo une, y une entonces parte ritual, parte de las hierbas, parte ancestral, parte mitológica, lo va uniendo. Y entonces pum, lo tiene en bandeja también y da paso a esto. Con estas tres cosas nos vamos a un poquito más, siglo XX y siglo XXI. Y aquí, siglo XX, el camino del buscador. Yo creo que es súper importante esta palabra ya, el cómo evoluciona. En el siglo XX tenemos el movimiento de la New Age, que agrupa un montón de todas estas cosas anteriores, le da un nuevo significado, lo hace más público también, permite que la espiritualidad sea para todo el mundo, empieza a publicar más en libros, en grupos, hay muchos experimentos también acerca de qué puede valer y qué no puede valer. Se vuelve popular y algunos otros conocimientos se siguen manteniendo en escuelas mistéricas, por supuesto, porque todo esto va perviviendo, todo a la vez va funcionando y nutriéndose una cosa de otra. También aparece el interés científico por el fenómeno ovni, interés científico, porque ovnis ha habido toda la vida. En la Biblia hay un montón de avistamientos, en las cuevas rupestres hay un montón de cosas que parecen ovnis pintadas, en los cuadros de la Edad Media también, pero bueno, interés científico actual pues vuelve a surgir sobre el siglo XX con el caso Roswell, y investigar al extraterrestre y al ovni o la hipótesis ovni, a ver qué es, si no es, si es un fenómeno, si es una cosa solo, si tiene un ser detrás o no. Toda el área de contactismo que luego va a abrir paso a todas las semillas estelares. Las semillas estelares, por lo que tengo entendido también, surgen como concepto con Dolores Cano, que es una hipnoterapeuta, que en sus sesiones de hipnoterapia, cuando va haciendo regresiones a vidas pasadas, resulta ser que encuentra que hay una serie de personas que empiezan a hablar de vidas de otros mundos o de otras dimensiones. Y entonces, bueno, ella va explorando, también explora las disociaciones de memoria, donde descubre que algunas personas han sido llevadas por estos seres y teniendo ciertas experiencias. Y a partir de ahí, desde ahí, empiezan a surgir más técnicas y más personas que se reconocen como semillas estelares a día de hoy. Y luego hay muchísimas formas de verlo también, porque ya en el siglo XXI, con las redes sociales a tope, cada persona está empezando a tener su propia experiencia de autodescubrimiento. Estos son los dos puntos importantes donde estamos ahora. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos todo lo anterior reinterpretado con mentalidad del siglo XXI y compartido a tiempo real. Y hay que reintegrarlo y entender qué me vale, qué no me vale, qué es antiguo, qué es nuevo, qué funciona, qué se sostiene, qué no se sostiene. Hay dos cambios fundamentales que los veo yo con bastante precisión. Por un lado, que se deja de seguir al maestro. Esto que os hablaba antes de Blavatsky, el camino oriental del maestro y los maestros ascendidos, pues toda esta idea del seguimiento del maestro, dice, bueno, ya no hay que seguir maestros, hay que tener experiencias personales. Hay que autodescubrir cada uno de nosotros y validar la experiencia por cada uno de nosotros. Entonces muchas de las experiencias se vuelven autorreferenciales. Ahora ya no hace falta hacer un viaje al Tíbet, no hace falta irse al Machu Picchu, no hace falta irse a meditar a no sé dónde.
bueno, se puede ir, porque se puede ir, evidentemente, son lugares hermosos, llenos de cultura, de fuerza, y se puede ir, claro que sí, pero ya no es tan necesario, ya no es tan esencial en los tiempos que corren. Y ahora las personas pueden tener experiencias desde su casa, meditando, soñando, y ya está, ¿no? Entonces esto se populariza, se hace mucho más igualitario para todos. Y la segunda cosa que pasa es que se empieza a hablar de una idea de comunidad. Ya no es un tú y un nosotros, no es como los dioses y el humano, los seres esféricos y el humano, o las personas, es nosotros juntos, todos. Y claro, esto lleva a que sean muchísimos más accesibles esas experiencias. Y en otro lado aparece el plano de igualdad. Ya no hay adoración, ya no hay ídolos, ya no hay te doy algo a cambio de algo. Hay otra forma de entenderse. Según va cambiando la mente, también cambian las formas en que se relacionan todos estos seres. A ver, aquí otro cambio súper interesante. Del visitante de otros mundos en platillo plateado a los seres multidimensionales que siempre estuvieron aquí en 3 clics. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en los 70 había platillos de chapa y dejaban huellas, o los investigadores por lo menos, sacaban la fotito a la huella del platillo o sacaban la fotito a una cosa que parecía bastante sólida. Esto a día de hoy ya no es así, ahora ha cambiado. Puede haber, también hay intercalados, puede haber de este tipo también que parecen tipo platillo más densito, que digo yo, con más sustancia física, pero ahora son esferas de luz y cosas así. Y además ya no es un ser de otro mundo que viene vete a saber cómo, ahora son multidimensionales o dimensionales. Y esta visión también ha cambiado. Vamos a ver cómo se va cambiando, porque hay que unirlo todo. Por un lado, tenemos como 3 formas de entender esto. El primer grupo sigue siendo alguien que ve los fenómenos desde afuera y los investiga, entrevistando a los testigos y va a ver los cielos, ¿no? Pues avistamientos, investigo a quién ha dicho que ha visto no sé qué, venga, como el científico ahí neutral, el investigador neutral desde afuera. Luego hay un segundo grupo, el grupo que ve el fenómeno pero desde adentro, desde la experiencia interior. Y lo siente en su propia experiencia, a través de conciencia expandida. ¿Cómo se expande la conciencia? Fácil, meditando, lo más sencillo. Hay más formas, pero lo más sencillo y se anote, y para todos los públicos, meditación. Y ahí aparecen las experiencias. ¿Sabes? Cuando, ahí va, que los seres vienen a visitarme a mí en sueños o estoy yo en mi salón tranquilamente con una musiquita que me eleva y me pone en conexión y viene aquí a hablarme un ser, sí, en el salón de tu casa. No te va a hablar con una voz de palabra, normalmente se oye dentro de la mente, evidentemente es como una bajada de información, tampoco va a venir a tomar el té contigo todavía no estamos en ese nivel, pero ya viene a visitar y así llamas acuden. Este es el punto número 2. Y el punto número 3, el grupo que aúna las 2 posturas anteriores, las 2 experiencias. Las experiencias meditativas, de me preparo meditando, llevando pues algún tipo de forma, ¿no? Pues igual comiendo más ligero, no tomando ciertos tóxicos para estar más ligero y preparado y atento. Y además, aparte de meditar, lo que voy a hacer es ir a un sitio, a ver los cielos o a esperar a un contacto. Aquí entra todo ese grupo que habla de los protocolos de contacto CE5, que sé que hoy Alex Dragon nos lo va a contar, así que yo, chitón, y ya no digo nada más de eso. ¿Y ahora mismo en qué andamos? ¿Qué andamos con todas estas cosas juntitas? Pues en este momento en que vivimos lo ancestral y lo chamánico, porque lo estamos juntando. También están los espíritus de la naturaleza, también están los elementales, pero también tenemos a los maestros y a los ángeles pululando, y los visitantes de otros mundos que llevan la Tierra desde siempre, porque igual llevan aquí desde siempre, o sin tiempo, que te tú vas a ver, y ahora vienen otros que además dicen hola, y dicen oye, ¿qué tal? Que estamos por aquí. Pues todo esto se está juntando y se convive conjuntamente trayendo el movimiento de despertar y la nueva Tierra, que es lo que estamos ahora. Los límites entre unos seres y otros se van desdibujando e integran en comprensiones mayores, porque hay que explicar, porque ya no sirven igual la catalogación antigua, ya no es tan fácil decir, uy, tú eres esto o esto, no, porque el pensamiento humano y la forma de verlos y las experiencias también ha aumentado, se ha expandido. Así que cambian las clasificaciones, cambia la forma de relación, cambia todo. Y bueno, pues mayor comprensión, diferente a la de las épocas anteriores, sigue creciendo en participación gracias a la expansión de conciencia del ser humano
y cada vez más desde un rango de igualdad, de hermandad, fraternidad. Todas estas gentes tienen un proceder muy parecido con el ser humano. En la edad antigua, bueno, pues cuando eran dioses uno baja al inframundo y ¡buah!, te llevan por ahí y los dioses están llevados. Eso diría alguien de la edad antigua. En la edad media y moderna te vas al bosque, te pierdes por ahí y te dicen, uy, me han llevado las hadas, o tienes una experiencia con las hadas. Y en la edad moderna te puede llevar los extraterrestres. Todo a nivel de portales, todo a nivel, bueno, a veces portales para transitar con todos los cuerpos o a veces simplemente con uno de los cuerpos, cuerpo mental, emocional, el astral o el energético, se puede hacer perfectamente. No hace falta hacerlo a tope, ya cada uno, al gusto. ¿Qué es lo que tiene de igual? Primero, hay un llamado interior en el que el individuo se le anuncia o intuye que va a vivir algo extraordinario. Es como, pum, se me enciende la antena y digo, hoy va a pasar algo. La intuición de que hoy va a pasar algo o mi camino me lleva a que pase algo. Entonces hay búsqueda, un momento de soledad, alejado en la naturaleza, ocurre una especie de recogida, apertura de puertas, entrada en contacto, lo que sea, que a veces es físicamente y otras veces es en cuerpos sutiles. Hay un cambio de percepción temporal, porque el tiempo lineal es humano y no es para nada lo que otros seres vivencian, ¿no?, como los otros lo interpretan. Y claro, hay algunas experiencias que son positivas, afortunadamente las más, algunas pueden ser negativas, todo depende de cómo resonemos y lo que tengamos por vivir. Y el último punto que os voy a contar, pues ¿qué tienen en común todos estos seres? Porque mira que os he hablado de un montón de gente. Pues al ser humano que los observa, a nosotros que estamos aquí viendo la película, vida tras vida, sin acordarnos de nada, mirando y diciendo, ostras, mira ahí lo que pasa, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora eso qué es? ¿Y ahora esto cómo lo entiendo? ¿Y esto cómo lo explico? Pues bueno, esta es la respuesta sencilla, ¿no? Nosotros estamos aquí. ¿Y qué somos? Una gran antena sintonizadora de información con todas las dimensiones de vida, y eso hace traducir, se va traduciendo todas estas experiencias sublimes o extraordinarias, que cada vez van a ser más comunes, a códigos entendibles cada vez. Por eso hay tantos matices, porque es subjetivo, depende de quién traduzca, te cuenta una cosa. Yo creo que he visto a mí me ha hablado otra, a mí me ha hablado esto, yo lo interpreto así, yo le pongo este nombre. No importa, lo importante es recibir, integrar y seguir adelante. Cuanto más afina la antena, más fidelidad tiene con el universo y todo lo que es, hasta que descubrimos que también formamos parte del todo, de todo lo que hay y de todo lo que es, y que todo lo que parecía que estaba afuera, en realidad lo tenías dentro, que es el gran mensaje que siempre nos están diciendo. Lo tienes dentro, ¿por qué? Porque llevas toda la historia dentro de ti, solo mírate, mírate y lo descubres. Hola era de la fraternidad de todas las dimensiones. Ahí estamos, siempre con los pies bien ancladitos a la tierra, el chakra corona bien sintonizado para arriba para entender qué nos están contando y el corazón en el centro para comprender y discernir desde la sensación de que va la película. Bueno, me podéis encontrar en redes sociales como Conexión Familia Tierra, tenéis Facebook, el grupo de Guardianes de Gaia en Facebook también, YouTube e Instagram también como Conexión Familia Tierra. Y muchísimas gracias por asistir y ahí está. Nos vemos. Bueno, voy a cortar para ver qué me dice Aurora. Hola. Hola. Oye, ¿qué ha pasado a mitad? Que he visto una grabación. ¿Ha pasado algo con la grabación? Eh, está transmitiendo y está grabando. Vale, todo ha ido bien, ¿no? A dejar de compartir. Que yo sepa, sí. Vaya. Es que me da un susto porque a mitad de la grabación me ha saltado otra vez, permite grabar y digo, ¿qué pasa? ¿Se ha caído algo? No ha pasado nada, ¿no? Tal vez se ha friseado un momento. Bueno, no sé si, a ver, tampoco nadie ha comentado nada al respecto. Bueno, qué interesante ponencia. Me encanta el recorrido que nos has hecho, cómo lo has unificado, ¿no? Cómo lo has tratado, porque al final lo que hemos podido ver es que a pesar del pasar de los tiempos o de los cambios culturales, hemos cambiado los nombres, las maneras quizá de concebirlos, de verlos, pero no dejan de ser los mismos personajes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahí están. Son los que son, ¿eh? O sea, son los que son y ahí están. Los veamos como los veamos.